falta, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios me les bendiga. Qué hermosa oportunidad Dios nos está dando de llegar con ustedes y el poder recibir esa bendición de Dios con manos llenas. Recordémonos que Dios nos ama y el pensamiento de Dios y el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo. Este día queremos hablar un poquito de viviendo con propósito. Allí en el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. A veces nos preguntamos y decimos, pero ¿cómo puedo conocer el propósito de Dios y para que yo pueda vivir en ello? Hoy vamos a estudiar a un personaje muy hermoso en las Sagradas Escrituras, que es Moisés, un líder que produjo gran bendición al pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy podemos nosotros aprender muchas lecciones a través de Moisés. Así que les invitamos que abran la escritura ahí en el libro de Éxodo. Ahí vamos a estar meditando algunas referencias que vamos a estar haciendo sobre cómo este hombre, Dios cumplió su propósito mientras estuvo aquí en la tierra. Y tengo conmigo una pareja muy especial, estimamos mucho y una disposición también en ellos de poder venir y apoyar y compartir juntos el consejo de la palabra de Dios. Así que, hermano Luis, Dios me le bendiga, bienvenido. Hermana, muchas gracias, Dios me los guarde. Es bueno estar reunidos, especialmente cuando es una reunión buscando del Señor, buscando de su voluntad. La palabra dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le buscan, y eso es el propósito acá, poder conocer más a nuestro Dios, a nuestro Señor, y poder conocer más su voluntad sobre la nuestra. Hermana, Dios me le bendiga. Amén. Qué precioso tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias, pastora. Es un privilegio poder estar acá una vez más en Alma Visión, acompañando a la pastora Elizabeth de la iglesia Restauración, aleluya. Y damos gracias a Dios por estos momentos. Les invitamos que, como dijo la pastora, abra su Biblia para que pueda meditar en ello. En el libro de Éxodos estaremos hablando al respecto de Moisés. El Señor bendiga este ministerio, el Señor bendiga el ministerio de la iglesia Restauración, y el Señor nos unja con su espíritu para que podamos llevar a ustedes el mensaje por el cual el Señor nos ha permitido estar acá. De nuevo, tengan muy buenas tardes. Les amamos. Amén. Gloria al Señor. Me preguntaba, hermano Luis, acerca de la vida de Moisés, porque a veces uno se pregunta, ¿cómo puedo vivir mi vida en el propósito de Dios? Y normalmente la pregunta que surge es, ¿y cómo puedo saber el propósito de Dios en mi vida? Y como que siempre lo inclinamos en un hecho de tener un llamado de parte de Dios. Pero Dios me daba este tema, no tanto en el sentir del llamamiento que puede darnos a nosotros para una tarea, sino que a veces perdemos la perspectiva en nuestro diario vivir, porque en lugar de desarrollarnos y crecer y estar contentos en el diario vivir con las responsabilidades que tenemos, a veces hay descontento
hay insatisfacción. Y entonces el Señor me daba a mí este punto de vivir una vida con propósito. Y uno dice, pero estoy casada, dicen las mujeres, así que mi vida es el matrimonio, los hijos, y como con cierta apatía. Algunas madres solteras dicen, pues, ¿cómo voy a cumplir el propósito de Dios si tengo responsabilidades de hijos, no tengo un esposo? Y como que hay una añoranza de estar en un llamado de parte de Dios. Pero el Señor me imprimía dentro de mí el punto que no es tanto las tareas a la cual Dios nos llama en sí cuando veamos propósitos, sino que la misma existencia que tenemos y las mismas responsabilidades que hemos adquirido, allí nosotros podemos movernos en el propósito de Dios. Y le decía el Señor, dame 2 principios, y uno de los principios que me dio es que nosotros no vivimos vidas con propósito porque no hemos aprendido a renovar nuestra mente. Entonces, cuando nosotros estamos añorando cosas que no podemos hacer, nos limita a que nos movamos en el propósito de Dios. Porque digamos, yo estoy casada, tengo esposo, tengo hijos, y en mi corazón ando añorando ser evangelista, digámoslo así, ¿verdad? Y ahí hay un descontento en lugar de pedirle a Dios sabiduría e inteligencia para administrar mi casa, para trabajar con contentamiento, para ver el crecimiento de mis hijos. Y allí estamos cumpliendo propósitos de Dios. O a veces vivimos del pasado, que traemos a la memoria muchas cosas que me hicieron, y yo pude ver a través de la vida de Moisés que él enfrentó muchas dificultades desde su nacimiento, prohibición que no tenían que vivir los varoncitos, echado a un río, él solito en esa canastita. Pude ver allí también separado de su grupo familiar porque tuvo que ir a vivir allí al imperio. Está viviendo en el imperio con una influencia, una preparación, pero tiene que salir del imperio y huye por matar al egipcio. Allí vemos una amenaza de muerte. Y Dios lo lleva, esa acción hace que él vaya al desierto, en donde él ha estado en un estrato de preparación educacional y ahí militar muy elevada, y hoy va al desierto a la que su piel se le quema por el sol y a cuidar ovejas. Y entonces, ay, dice, qué vida más frustrada, no hay alegría para mí, yo para qué nací. Normalmente la gente dice, yo no sé por qué nací, yo no tengo un propósito por el que yo nací. Y entonces Dios me daba a mí qué importante es la renovación de nuestra mente para que en el espacio de tiempo donde estamos en nuestro presente aprendamos a movernos y a vivir en el propósito de Dios. Si Moisés hubiera vivido mucho del pasado, de todas estas cosas que fueron obstáculos para él, y todas esas cosas un trasfondo que puede producir en uno mucha inseguridad. Y en Moisés te seguro que produjeron todas esas cosas, un hombre inseguro, y diríamos, no hay propósito. Pero fíjense que a través de cómo estaba estudiando a Moisés, yo pude observar que los ojos de Jehová estaban puestos en él, que las circunstancias que que Moisés vivió ayudaron para bien en la formación de su carácter. Entonces, a veces Dios está utilizando las circunstancias de nuestra vida para formar nuestro carácter y podamos ser alumbrados, que aún en medio de los obstáculos, allí estamos en el propósito de Dios. No quiero confundirlo sobre el punto del propósito de Dios, pero vivir vidas con propósito no es solo
entender el llamado por el cual Dios me dio vida y hiciera esta tarea, sino el hecho de aprender a crecer, a sanarse y a renovarse, para que cuando llegue la ocasión que Dios quiere, ¿verdad?, que es una tarea específica de ese llamado, nosotros estemos sanos. Yo digo, yo no sé si ustedes los meditaron, pero ¿cómo Moisés pudo vivir una vida con propósito con un historial como ese tan negativo? ¿Qué piensa usted de esto? Hermana, indudablemente que todos hemos recibido el llamado de Dios para venir a Él. El problema acá es de que muchos piensan que es como la lotería, de que a ver a quién le toca, y esperando qué turno le toca. A mí no me tocó, a mí sí me tocó. Y digo esto porque estábamos con mi esposa en una iglesia en la cual estaban los músicos tocando, practicando, y una hermanita atrás dice: a mí el Señor no me llamó para estar en la cocina, porque habían otras que estaban cocinando, estaban preparando comida y eso. A mí no me llamó para la cocina, a mí me llamó para estar allá, para estar compartiendo, para estar cantando. Pero no se trata de eso. Aquí se trata de que quién responde al llamado de Dios. Todos hemos sido llamados, porque el Señor dice: ir y convertidos a venir a los caminos de Dios, a conocer a Cristo. Pero ¿quién responde al llamado? Muchos hemos tenido un llamado diferente de otros, así como podemos ver en la Biblia como el Señor llamó a Pablo, muy diferente de todos los demás, como llamó a cada uno de ellos. Y así nosotros hemos tenido también un llamado diferente, especial, pero el asunto es de que hemos tenido ese llamado del Señor. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Ese es el problema, esa es la situación. Cuando vemos en el libro de Éxodos, capítulo 3, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiendo, en esos tiempos, bueno, yo pienso que en todos los tiempos el calor es tremendo, y de repente ver una zarza ardiendo por el calor no es nada novedoso. Lo que fue novedoso para Moisés fue de que no se apagaba, seguía ardiendo. Y entonces él, con la curiosidad, llegó y escuchó su nombre. Y al oír su nombre, y esto es a lo que voy, a lo que vamos acá, ¿cómo respondió él? Porque cuando él responde, dice: heme aquí. Dice: Moisés, Moisés, heme aquí. Con mi esposa estábamos en un restaurante y me gustó mucho una empleada, una mesera, cómo respondió cuando mi esposa necesitaba algo. Y entonces pasó ella y yo la llamé. Había visto el nombre de ella, creo que se llamaba María. Y pasó, le dije: María. Y me dice: mande usted. Esa es una respuesta que está esperando a qué se le va a pedir, qué se le va a decir. Y eso es lo que dice Moisés: heme aquí. Pero no lo está diciendo por decir de localización, o decir: aquí estoy en esta esquina o aquí estoy en otra esquina. Pero es un llamado, de una respuesta de disponibilidad. Aquí estoy, ¿qué quieres? Lo mismo contestó Pablo. Dice: heme aquí, cuando el Señor le dijo. Y ese es el problema que muchos no podemos comprender, de que el Señor nos está llamando, el Señor nos está diciendo que le sirvamos, que hagamos la obra, pero muchos no tenemos esa disponibilidad de decir: sí, aquí estoy, ¿para qué puedo hacerte útil? ¿Para qué puedo servir? Y muchos tenemos muchas experiencias en la vida, pero todas esas experiencias que hemos tenido es una forma de preparación, que son para que cuando el tiempo llegue, el Señor nos va a usar en eso. Y pienso que ahí está la situación.
tampoco trato de confundir a ninguno acá, pero pues tratando de entender esto, lo que me está diciendo usted. Sí, porque uno siempre a veces vive la vida cotidiana con cierta desilusión, porque dice, como mencionó usted el caso de la hermana, dijo, a mí Dios me ha llamado al altar y no a la cocina y todo eso, pero son oportunidades de servir. Con esa mentalidad, si no se renueva, a veces hay personas que dicen, Dios me ha llamado a las misiones, pero no les gusta involucrarse y servir en la casa de Dios, allí en la iglesia donde se reúne, a los vecinos son indiferentes, no los saludan. Más aquí en los Estados Unidos, que hay diversidad de culturas y lenguajes también, ¿verdad? Hay oportunidad de conocer, aprender otros idiomas y nosotros somos un poco indiferentes, pero estamos esperando ir a las misiones en lugar de comenzar por hoy. Entonces hay una estrechez en nosotros, por lo cual no podemos vivir una vida con propósito porque no nos renovamos. Imagínense, ¿qué le va a quitar a usted estar en la cocina y colaborar con los hermanos? No, que las mismas, esta fotografía, que están ahí mismo trabajando para la obra del Señor. Cuando podemos, todas tenemos manos, todas podemos participar, todas podemos ayudar, pero mi mentalidad, a veces no, que lo haga otro. He oído también a otros que dicen, no, es que Dios me ha llamado a tal cosa y yo no me meto, que lo hagan otros. Con esa mentalidad uno nunca crece. Entonces Dios pone a veces obstáculos, circunstancias, como le sucedió a Moisés. Pero en la renovación que debemos de tener para vivir con propósito, es bien importante que cada circunstancia y obstáculo entendamos que es para nuestro bien. ¿Cómo lo mira usted, hermana Estelita? Definitivamente todo lo que el Señor hace es bueno. El Señor, como dijo mi esposo, nos llama a todos para que podamos compartir de su palabra. No todos tienen que tener el título de pastor, de pastora, de evangelista, etcétera. El Señor nos ha dado el llamado a todos. De nosotros, si le decimos, henos aquí, Señor, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad. Usted mencionaba algo muy importante, no pedimos sabiduría, y refiriéndose a la mujer, la palabra me parece que en Proverbio dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, sabemos que la mujer tiene, ¿cómo se dice? Multitask, hace muchos trabajos al mismo tiempo. Puede ser mamá, esposa, trabaja en la oficina, lava, plancha, yo qué sé, todas las tareas. Pero con la guianza de nuestro Señor es posible organizarnos, reorganizarnos. Mientras ustedes hablaban, recordé al hermano Esteban de la palabra. Creo que está en el libro de los Hechos de esa porción. En los Hechos, no, sí, en los Hechos, gloria a Dios. Y dice que él era uno de los 7 que fueron llamados. Ahora, que imagínense si dijeran eso de mí. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios. ¡Wow! Eso es sentir para caminar en las nubes, ¿verdad? Pero no para levantar el ego, sino que para, al contrario, ser como dijo Juan el Bautista, que pueda menguar para que tú puedas crecer, Padre. Entonces, este hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, hizo cosas grandes y algo precioso que aún ya siendo para morir, porque pues lo apedrearon, ¿verdad? Porque les pareció que estaba blasfemando la palabra de Dios. Les hizo recuento de toda la historia de los patriarcas, comenzando con Abraham. Y les está diciendo, hermanos, prácticamente eso es lo que está diciendo, hermanos israelitas. Esta es la historia que les predicó, en otras palabras, les predicó toda la historia de Israel para todos ellos que estaban inconversos, que estaban ciegos, teniendo ojos no podían ver, teniendo oídos no podían escuchar, siendo sanos de su mente no podían percibir
Entonces, él le dio toda la historia de Israel. Y con ser así, todavía dice, veo al Hijo del Hombre, si no me equivoco, dice así, los cielos abiertos, ¿verdad? Veo al Señor Jesús, estaba diciendo. Él ya sabía para dónde iba. Entonces, él era el servicio... Gracias, pastora. Era un diácono, no dice que, porque ellos fueron elegidos, ¿por qué? Para que pudiera los apóstoles dar la palabra. Entonces, estaban demasiado trabajosos haciendo cosas en la cocina, ayudando a los enfermos, etcétera, y todavía dando la palabra. Necesitaban tiempo. Entonces, clamaron a Dios por guianza, por sabiduría, para que pudieran hombres llenos de fe y llenos del Espíritu de Dios pudieran servir. Y servir era seguramente limpiar pisos, si lo podemos pasar a este tiempo, lavar baños, cocinar, atender a los enfermos, etc. Eso nos enseña espíritu de humildad. A la verdad, muchos queremos tener el espíritu arrogante. Yo voy nada más al atrio. Yo voy nada más a predicar la palabra, porque si no, pues yo no tengo tiempo. Pero qué bonito poder comenzar como Samuelito. Samuelito, ¿se acuerdan de Samuelito? Dice que desde pequeñito llegó y limpiaba las bancas, dormía en las bancas. Él creció en la casa, él no creció predicando, él no creció de profeta, él no creció de juez, de sacerdote, él creció de pequeño haciendo lo mínimo, y el Señor le engrandeció porque le agradó. Entonces, lo que usted ha tratado es a cuestión del carácter, a cuestión de doblegarnos no ante el hombre, sino que ante el Señor. Entonces, y que sí podemos hacer muchos trabajos, indudablemente, pidiendo sabiduría a nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana. Es bien difícil separar el llamado en el propósito, en el diario vivir, que es el punto que el Señor me dio para esta ocasión. En el segundo programa vamos a hablar un poquito más de la segunda parte que el Señor me dio, no solo aprendiendo a renovar, sino lo que nuestro hermano nos mencionó, el rendimiento a Dios, que fue cuando Moisés tuvo esa experiencia Amén. Con Dios. Pero es bien importante que nosotros podamos mirar que si no hay una transformación, una renovación en nosotros, aun cuando tengamos llamado de parte de Dios, no vamos a poder cumplir ese llamado si nosotros no aprendemos a renovar nuestra mente en el propósito de Dios. Si Moisés no hubiera pasado esas circunstancias desde su niñez, desde el vientre, cuando había amenaza de muerte, cuando lo tuvieron que tirar al río, cuando tuvo que ser separado de su familia e ir allá al faraón, al palacio, y luego en la situación que él vivió y tuvo que huir porque mató al egipcio, esos obstáculos lo prepararon a él para poder vivir vidas con propósitos. Quiero encerrar con esto. Si tú no aprendes a renovar tu mente, aunque tengas un llamado de parte de Dios, nunca vas a ver evidente ese llamado de parte de Dios, porque la renovación de nuestro entendimiento es muy importante. Si nosotros le pedimos al Señor, Dios en su gracia y amor va a ocupar las circunstancias para que nosotros podamos ser transformados y cambiados y podamos ver oportunidades aún en medio de los obstáculos. No sé qué obstáculos estés pasando, pero en este momento quiero orar por ti y que nos unamos, porque Dios es poderoso y Él puede cambiar
esa mentalidad que tenemos, a veces esa forma de pensar, Espíritu Santo de Dios, es el obstáculo más grande para que nosotros podamos movernos en ese llamado especial, pero sobre todo de ir creciendo en el propósito suyo. Oro, Señor amado, en esta hora que el Espíritu Santo de Dios pueda penetrar en la vida de ellos y pueda revestirlos del poder de lo alto, y ellos puedan aprender a través de las Escrituras el poder que emana de la Biblia para que su vida sea cambiada. Alumbrado los ojos de su entendimiento, Señor, y no se conformen, sino que ellos puedan día por día irse renovando y en medio de los obstáculos ver propósitos divinos. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad. Los que están enfermos, Señor, sean sanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de